Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un placer, es un gusto atenderlos en esta jornada, este inicio del curso de Educación Ambiental, curso llevado de forma virtual. Mi nombre es Manuel Cedeño y con ustedes estaremos aproximadamente en 4 sesiones. Estaremos trabajando todos los miércoles, primero Dios, a eso de las 6 de la tarde, Dios mediante. Bien, quería mencionarles pues que lo que vamos a hacer el día de hoy es una breve inducción acerca de los criterios de evaluación, la evaluación, ¿verdad? En sí, eh, cuál es la distribución que contempla. Estaremos viendo el tema que es educación ambiental y finalizamos prácticamente con una inducción general acerca de la lección 1, perdón, que sería eh, qué es educación ambiental, donde vamos a ver entonces cuáles son las tareas, vamos a ver entonces qué es lo que encontramos en los foros y cuáles serían entonces los temas abordados en esa sesión. Así que sin más, voy a colocarles rapidito, vamos a colocarle rapidito lo que es la programación analítica del curso, que es lo que encontramos, la guía del curso, cuáles son los temas, vamos a abordar cuáles son las tareas y cuáles serían los temas entonces que vamos a ver para nuestro trabajo final. Para este curso yo les tengo contemplado a ustedes un trabajo final que vamos a entregarles, eh, para que ustedes vayan iniciando con este trabajo. Ustedes van a tener una etiqueta para el envío oportuno y la revisión oportuna de ese trabajo. Y de igual forma, entonces también vamos a hablarles acerca, pues, entonces, de qué es lo que al final ustedes van a realizar en ese trabajo final, donde ustedes van a trabajar y van a investigar un tema entregado con anticipación. Ustedes van a investigar en estas 3 sesiones aproximadamente, 3 semanas, y al final entonces van a entregar un trabajo de Word que tiene una estructura y un trabajo entonces de PowerPoint con otra estructura diferente, con otra estructura diferente que es la que entonces que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está Jonathan? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, ok, ya había iniciado la grabación. Pensé que no iban a llegar. Entonces, cuando es así, yo inicio con una grabación para que ustedes tengan entonces el contenido y la explicación del tema trabajado el día de hoy. Entonces, bueno, solamente estaba por los saludos y más o menos dándole una inducción general de lo que vamos a ver en el curso. Así que entonces, si llega solamente uno, de igual forma entonces se explica en la clase como si estuviera entonces la mayor cantidad de estudiantes. Mucho gusto, mi nombre es Manuel Cedeño. Jonathan, vamos a trabajar aproximadamente 4 sesiones. Ok, más o menos 1 hora y media a 2 horas es lo que vamos a verlos a ustedes todos los miércoles para respetar lo que es el tiempo que ustedes daban en la parte presencial, que era aproximadamente 4 horas. Entonces, yo los voy a, eh, yo los voy a trabajar entonces todos los miércoles explicándoles los temas que tenemos de este curso y para que de antemano, ¿verdad? Entonces ustedes, su clase sea llevada de la forma virtual, pero que no se sienta mucho, ¿verdad? Que no estamos
un salón de clase para que ustedes entonces tengan la interacción oportuna y expedita con mi persona. Esa sería la mecánica. Ok, entonces, lo que le iba a mencionar ya entonces para seguir, Jonathan, quisiera saber entonces dónde vive y que me hable un poquito acerca del grupo, cuántos estudiantes son aproximadamente, eh, para entonces tener un conocimiento general de los estudiantes hasta que, bueno, hasta que tenga contactos con ellos. Sí, profesor. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Jonathan Toruño. Vivo en Bágala. No sé si tiene conocimiento dónde es. Sí, claro. Urbanización Santa María. Ajá. Ajá. De aquí para allá, como se va para Puerto, está ubicado a la mano izquierda. Izquierda, correcto. Correcto. Izquierda. Ajá. Ajá. Sí, profesor. Bueno, tengo 25 años y la cantidad de estudiantes que estuvimos en la clase pasada fue 5. 5 nada más. Y bueno, sí, no sé si desea saber algo más, profesor. No, ok, 5 estudiantes, bien. Sí, Quería tener una idea general de la cantidad de estudiantes para, de esa forma entonces, ver cómo se trabajaba el trabajo, cómo se realiza y se lleva entonces la distribución de los temas del trabajo final. Ok, correcto. entonces, a razón de que son aproximadamente 5 estudiantes, entonces yo lo que voy a hacer es que les voy a entregar un tema a cada uno de ustedes para que ustedes entonces, en base a su tiempo, en base al espacio que tengan, entonces ustedes realicen ese trabajo, investiguen ese tema y realicen ese trabajo final. Pensé que eran 15, 20, y cuando es así, entonces tengo que distribuir la cantidad de estudiantes por temas para poder entonces escucharlos a todos en ese trabajo final. Así que entonces muchas gracias, Jonathan, y agradecido entonces por la información. Ok, Sí, entonces, de nada, profesor. ok, bien, Jonathan, lo voy a llevar, entonces le voy a presentar la guía. Esa Ajá, guía, esa, correcto. esa guía es la que nos indica entonces cuál sería nuestra forma de trabajar, qué es lo que vamos a ver durante estas 4 sesiones y cuáles son los temas del trabajo final. Sí, Eh, Voy entonces a discutir eso con usted, que es el único que está en la sala. Eh, y de igual forma, bueno, los compañeros van a tener grabación de la sesión. Ellos van a tener la grabación, ellos van entonces a poder escuchar y de igual forma entonces se acercan, ¿verdad? Se acercarían y me indican entonces su nombre para ponerlos al tanto. Ok, entonces, bien, Jonathan, esos son los temas que vamos a ver en nuestras ujú, 4 sesiones. Vamos a hablar acerca de qué es educación ambiental. Vamos a ver en qué consiste, el foro global del río. Vamos a ver el tema, la ecología como ciencia de apoyo para la educación ambiental. Vamos a ver ustedes van a tener la oportunidad de ver varios videos y con ello entonces para participar de temas sensitivos como lo es la obtención del oro, como lo es la minería, y de ahí entonces ustedes van a participar de una serie de preguntas en esos foros. Una de esas sería la actividad, ok, la obtención del oro o la minería es la actividad que sería la alternativa socioeconómica para el mejoramiento de la calidad de vida de la población Nove Buglé. Ok, para eso entonces habría que ver el video, cuál es el impacto visual que se visualiza, ¿verdad?, de esa actividad, y entonces estarían en toda la capacidad para poder realizar contestar esa pregunta. Entonces, vamos a ir al trabajo final, ya para que usted tenga el tema. Ok, en base a que ha sido el primero que se conecta conmigo en esta clase, entonces, de estos temas que está aquí, me indica con cuál desea trabajar, indicado ya el tema, entonces le asignamos ese tema e inmediatamente entonces le explico cuáles son
cuál es el diseño de ese trabajo final, que son dos diseños diferentes. El primero es para trabajar el Word, ¿verdad? Que es un poquito más científico, es un poquito más metodológico, pero cuando ya tiene la información en ese Word, entonces el diseño que le doy o la plantilla que le doy para el PowerPoint, cuando va a sustentarlo, entonces es un poco más llevadero, ¿verdad? Que sería entonces copiar y pegar. Y es un poquito más llevadero el formato que ahorita le voy a presentar. Entonces, revise y me indica con cuál desea trabajar, Jonathan. Profesor, yo Dígame. creo que me voy con el calentamiento global y su impacto en Panamá. Ok, le asigno ese tema, note eso, Jonathan, en su agenda. Ajá. Ok, Jonathan, bien. Ese es su tema final. Va a sustentar entonces en la última clase, Dios mediante. Ok, el diseño de ese trabajo, el trabajo en Word, entonces usted tendrá que presentarlo en el siguiente formato. Bien, Arial 12, espacio 1.5, párrafos justificados. Y de igual forma, entonces, le menciono aquí, subirlo a la plataforma. Sería entonces la forma o entonces lo que me indica, pues, cómo voy a trabajar, con ese contenido, ¿verdad? Ahora bien, el diseño es este que le menciono. Título, un índice debe colocar una introducción. En la parte de introducción, cuando menciono la parte de introducción, usted tiene que colocar ahí, eh, no debe colocar, no, lo ideal no es colocar definiciones, por decir, usted tiene que hablar acerca del calentamiento global. Lo ideal no es colocar que el calentamiento global, o sea, una definición, es el aumento de la temperatura, etcétera. Lo ideal no es colocar definiciones, sino es que usted explique en su primer párrafo, usted explique ahí entonces en qué consiste, perdón, su trabajo. Este documento o este trabajo se basa en la recopilación bibliográfica del tema contaminación global y su impacto en Panamá durante los días tal o el mes tal para la materia de educación ambiental. Dentro, dentro de la estructura del trabajo que vamos a detallar o que vamos a desarrollar son estos puntos, un marco introductorio, un marco, o qué vamos a hacer en ese marco introductorio, que sería hablar de los alcances, sería hablar de las limitaciones de este trabajo, sería hablar de la justificación, por qué es importante, ¿verdad? Que usted presente ese trabajo o lo que usted investigó, se lo presenta a sus compañeros. En la parte de marco teórico, usted entonces ahí sí puede colocar la definición entonces de contaminación ambiental, que es esto, y que al final de cuentas entonces las desventajas y las consecuencias de este fenómeno a nivel mundial serían esto, ¿ok? En eso es que consiste nuestro marco introductorio o introducción. Sería entonces que usted mencione eh, es prácticamente una descripción de su trabajo. Preguntas. Sí. No, profesor, está muy bien por el momento. Ok, seguimos entonces. Bien, en la parte de objetivos, ok, Jonathan, en la parte de objetivos hay que estar claro que no podemos escribir
tres objetivos generales porque de igual forma entonces se desenlazan tres objetivos específicos para cada objetivo general. Si usted menciona tres objetivos generales, tendríamos entonces prácticamente 9 objetivos específicos. Sí. La metodología de investigación establece que por cada objetivo general se desarrollan entonces tres objetivos específicos. Y hay que estar claros, entonces que los objetivos son alcanzables. Los objetivos van enmarcados, ¿verdad?, a lo que es la definición y a lo que es la búsqueda de la parte de las variables. Nuestras variables en un trabajo deben ser alcanzados y eso entonces lo logramos al final, ¿verdad?, en lo que es nuestras conclusiones. Entonces, ¿qué significa? Que si yo coloco en objetivo general, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, Cristina. ¿Me escucha? Buenas noches, Cristina. ¿Me escucha? Aló, Hola, Cristina. buenas noches, Cristina. ¿Me escucha? Necesito que Al active su micrófono. al parecer no. Se fue. Sí, entonces necesito que lo active porque esto, esto es, esto es de ambas vías. Yo pregunto, ustedes contestan. Ok, entonces seguimos, pues. Bien, Ujú. entonces, ¿qué significa? Que en los objetivos, una pausa. Se unió Iset. Sí, correcto, estoy aceptándolo. ¿Qué tal? ¿Cómo está Iset? ¿Qué tal? Nuevamente, buenas noches, Cristina, ¿me escuchan? Buenas noches, Iset, Buenas buenas noches, Cristina, noches. ¿me escuchan? Déjenme ver. Está cayendo una fuerte tormenta por acá. Sí, es que por eso es que acá iniciamos siempre a la hora estipulada, a razón de eso, que si llueve hay descargas eléctricas y por ahí mismo entonces me van a desconectar la electricidad para esta área de Dolega. Ok, bien, Seth, estoy explicándole a la sala, estoy explicándole, ¿verdad? En este caso, su compañero Jonathan, lo que tenemos para nuestro trabajo final, que sería un proyecto investigativo. Entonces, primeramente vamos a arrancar con la entrega de un tema. La entrega de un tema, les voy a poner a ambas, a Iset y a Cristina, la pantalla para que seleccionen un tema y a partir de ahí entonces yo les voy a explicar entonces el diseño o la cartilla para esta investigación. Ya Cristina hizo las adecuaciones con el micrófono, ya ahora sí puede participar. Cristina se desconectó, profesor. Sí, ya vi. Ah, ya subió. Ya está conectando el audio. Profe, son los temas estos que nos tienen en pantalla del 1 al 11. Sí, tiene que seleccionar uno, correcto. Seleccione uno igual que Cristina.
Cristina, ¿usted me escucha? Dígame. Profe, el número 2. Número 2. Ok. Sería entonces Iset Muñoz. Es que yo creo que Cristina está entrando sin audio. Sí, eso es A la, que... a la hora que entra, Cristina, tienes que poner llamar a través de audio para que se te active el micrófono. Ok, Iset Muñoz, Jonathan Toruño, esperando entonces a Cristina que nos... ¿Me escucha, Cristina? Y el detalle es que no puedo escribir, no puedo participar en el chat. Que ya lo encontré. Voy a tener que escribirle. Tuve que escribir. Los mensajes le llegaron, ¿verdad? A Isel, a... Sí, sí, profe. Ok, entonces Cristina me imagino que los debe ver bien. Salió. Salió, ok, tengo que seguir entonces, pues. Bien, entonces, Iset, ok, la mecánica entonces consiste en lo siguiente, hay una estructura general que sería entonces unos parámetros generales, Arial 12, espacio 1.5, párrafo justificado. Serían entonces los parámetros generales de forma. Ya entonces la plantilla de investigación sería esta. Un título debe llevar un índice, la introducción, como le mencionaba a Jonathan. Ok, cuando hablamos de introducción, consiste en que usted tiene que describir en qué consiste su trabajo, para qué, ok, cuál es el tema y qué es lo que usted quiere lograr al final. Un ejemplo de esto sería el presente trabajo, es una recopilación bibliográfica del tema, en este caso la pesca insostenible en la República de Panamá, durante los años tal, ¿verdad? Investigado durante los años, o dada durante los años tal, cuya información bibliográfica fue recopilada durante el mes tal, para la materia de educación ambiental. Siguiente párrafo, usted puede mencionar entonces qué es lo que usted va a escribir, qué es lo que usted va entonces a mencionar dentro de su marco introductorio. En este caso, cuáles fueron los alcances, cuáles fueron las limitaciones que encontró y cuál fue la justificación o cuál es la justificación de su trabajo investigado, ¿verdad? Ok, en la parte de objetivo general y específico, usted tiene que colocar objetivos alcanzables. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que usted entonces nos tiene que mencionar un objetivo general y 3 objetivos específicos como máximo. Puede ser que usted entonces trabaje solamente 2 objetivos específicos, pero solamente entonces trabajaríamos con un objetivo general. Ok, entonces, muy bien, un objetivo general vendría siendo que
por decir, la pesca insostenible. Usted entonces en objetivo general coloque ahí, describir cuáles son las causas en la actualidad o cuáles son las artes de pesca insostenibles utilizadas entonces en la pesca en Panamá, por decir, ¿verdad? El objetivo general mencionado es alcanzable. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar cuáles son esas artes de pesca y usted lo va a describir. ¿Qué significa? Que al final de cuentas, entonces el objetivo general lo alcancé. Lo pude entonces concretizar. Ok, objetivos específicos. Usted puede ahí entonces más o menos mencionar que usted va a crear un programa o va a redactar entonces una serie de elementos pues que puedan ser utilizados en lo que es la actividad pesquera aquí en Panamá. El objetivo específico mencionado también es alcanzado. ¿Por qué? Porque usted entonces va a investigar, va a leer la bibliografía y puede entonces, y estará en la capacidad de redactar ese documento si usted así se lo propone. ¿Qué significa entonces? Que se alcanzó de igual forma. Lo que mencionan en esos objetivos deben ser alcanzados. No se puede colocar, y vamos a hacer énfasis en eso porque ustedes irían a una tesis o a un trabajo de grado, ¿verdad? No puede ser que ustedes coloquen ahí que ustedes van a crear o van a diseñar una estructura pesquera para la República de Panamá, que al final entonces, ¿qué pasa? Que eso es una utopía, eso es inalcanzable. ¿Por qué? Porque no estamos en los tiempos para poder conseguirlo, y dos, ¿qué pasó? Que la parte presupuestaria no nos daría, por lo cual entonces hay que tener cuidado con ese tipo de redacción de los objetivos. Justificación de la investigación, que sería parte del marco introductorio. Usted va a escribir ahí en esa parte entonces por qué. Porque usted considera que es importante que usted investigue eso para sus compañeros, ¿verdad? En este caso, para el compañero que nos va a hablar acerca del calentamiento global, entonces la importancia sería que la información que él recopile sería un indicativo o sería un pantallazo general, entonces qué es lo que está sucediendo aquí en Panamá y cuáles son las medidas a adoptar para entonces contrarrestar este tipo de fenómenos ocasionados, ¿verdad?, por nuestras propias acciones. Eso sería una justificación. Sí. Ver qué es lo que está pasando para que nuestros compañeros entonces comiencen a actuar ahora. ¿Preguntas? Dígame, Jonathan. Estamos bien, profesor. Ok. Estamos bien. Bien, pesca insostenible. Una justificación sería mencionar qué es lo que en materia reglamentaria, en materia de arte de pesca aquí en Panamá, se está llevando a cabo, que puede ser que aquí en Panamá, ¿verdad?, por cuestiones de la mala política ejercida, puede ser que aquí en Panamá entonces se haya recomendado un arte de pesca como sostenible, pero cuando usted investiga en su información bibliográfica, usted encuentra que esa arte de pesca es más destructiva, si sumamos tres artes de pesca para ello. Entonces, ¿qué significa? Que al final de cuentas, entonces, usted nos estaría hablando, pues, que el arte de pesca utilizado en Panamá, por decir, o la red de enmalle, que es el trasmayo utilizado aquí en Panamá, 2.5, ¿qué pasó? Que se menciona que es legal, pero que hay productos o hay peces o hay, en este caso, especies, pues, que necesitan un tamaño mucho mayor para lograr su reproducción. Son situaciones que les menciono, ¿verdad? Pero entonces les estoy mencionando la justificación desde mi punto de vista del tema para ser llevado entonces o investigado, y que al final entonces la información ayude de mucho a sus compañeros. Ok, en alcances
en alcance ustedes van a mencionar ahí, en alcance ustedes van a mencionar hasta dónde ustedes querrán investigar. No solamente ayudarse con Google Académico, sino que quieren llegar a investigar entonces en 3 bibliotecas virtuales. Quieren investigar o quieren apoyarse en 4 o 5 revistas indexadas que son artículos científicos, son validados por una serie de expertos en la materia que validan la información. Entonces, sería más o menos el hecho de que usted mencione entonces en alcance hasta dónde usted querrá llegar para investigar su información. Limitaciones, perdón, en limitaciones entonces hay que estar claros que, claro está, el tiempo no es el tiempo prudente. Para una investigación se requiere de mucho mayor tiempo, por la cual entonces a ustedes yo no les estoy pidiendo una cuantía de páginas. Pero sí nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando la información fue investigada y hasta dónde quiso llegar el estudiante, ¿verdad? Porque nos damos cuenta cuando una información es vacía y que solamente se ayudaron con páginas que no son recomendadas para usar. En este caso, Rincón del Vago no se recomienda, Wikipedia no se recomienda. ¿Por qué? Porque el editor es cualquiera persona, no es un experto en la materia, como sí sucede en los artículos científicos. Ok, hay limitaciones. Ok, no utilizaríamos entonces mi tiempo, ¿verdad? Ni, en este caso, ni la falta de internet, la falta de conectividad. Entonces, ¿cuáles serían las limitaciones presentadas? Que la información, o en este caso, la parte investigada, ¿verdad? De su tema aquí en Panamá, posee muy poca información, no se tiene mucha información al respecto, y que entonces, por lo menos, otra limitación sería que usted querría hacer una encuesta, ¿verdad? A los pescadores y no se puede llevar a cabo a razón de que los pescadores, ¿qué pasa? Que uno no puede tener acceso a ellos por la situación sanitaria que llevamos a cabo. ¿Preguntas? Profesor, Dígame. Cristina, yo le envié la foto de los temas y escogió el tema 5. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. El tema 5 sería insecticidas orgánicos. Ok. Cristina, ¿el apellido de ella? Piti. Piti. ¿Usted le pudo consultar por qué no ha podido? Sí, es que ella dice que está cayendo demasiado trueno y lluvia por su casa, entonces el internet está pésimo. Correcto. Ok. Muchas gracias. Sí. Ok, Iset. Profesor, Cecilia trató de contactarse conmigo a través de videollamada de WhatsApp. Ajá. Pero lo que pasa es que ella está en la parte de admisión del hospital regional. Correcto. Y sale a las 11 de la noche, entonces se le cayó la llamada. Ajá, ok, entonces, pero no va a tener, ella no va a poder ingresar entonces. No va a poder ingresar. Dígale que esté pendiente de la clase, pues, la grabación en la plataforma. Okay. De igual forma la voy a enviar al grupo de WhatsApp. Ok. Y se pone al día, pero sí sería interesante que ella nos diga, usted le envíe una imagen como hizo Jonathan, para que ella nos indique entonces cuál es el tema, para que ella desde ya empiece a trabajar en eso, por favor. Sí. Ok, mientras tanto entonces, Iset o Cristina, Jonathan, ¿alguna pregunta con respecto a lo que hemos mencionado hasta el momento? Es el trabajo final, profe. Sí, ese es el trabajo final, correcto. Ok, bien, en el marco teórico relevante o contenido, ahí sí entonces, ¿qué pasa? Que usted busca la mayor cuantía de información de su tema. Ahí sí entonces lo que usted presenta es netamente información textual que usted encuentre dentro de la recopilación
de esa bibliografía. Ok, se recomienda en lo que es el marco teórico que usted defina, o sea, vaya de lo más simple a lo más complejo. ¿Qué significa? Que usted tendría que definir primeramente qué es contaminación, para poder entonces hablar de calentamiento global, ¿verdad? Primero tenemos que conocer la causa para poder entonces hablar del fenómeno. Ok, después de eso entonces hablaríamos entonces de contaminación atmosférica, qué es contaminación atmosférica, y por último entonces definimos qué es contaminación, calentamiento global, para entonces, presten atención, para entonces poder hablar de el calentamiento global a nivel del mundo, caemos a nivel regional, o sea, Costa Rica, y finalizamos entonces con qué es lo que está pasando, o cuáles son los impactos de este fenómeno aquí en Panamá. Eso es la estructura general que les estoy dando para lo que es el marco teórico, y es la misma que se utiliza para un trabajo de tesis. Por Profe, eso, disculpe, dice dígame, Cecilia que el número 1. número 1. Cecilia. Jaramillo. Cecilia Jaramillo. Ok, entonces entregamos el tema. Cecilia, Itzel, Jonathan, Cristina. Solamente son 4. Tendría que preguntarle al compañero Milciades, que también estaba con nosotros, pero como él vive lejos, él tiene problemas también con el internet y es un poco difícil contactarse con él. Ok, ajá. Muchas gracias. Entonces seguimos. ¿Preguntas con el marco teórico? No, profe, todo claro. Ok, conclusiones. Bien, hay que tratar en estos puntos de que la conclusión esté en una página diferente de recomendaciones. ¿Qué pasa? Que no podemos mezclar en unas mismas páginas conclusiones y recomendaciones, porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? Hay que estar claros con eso. Recomendaciones son propuestas que usted, luego de investigado su tema, entonces que usted quiera dar, ¿verdad? Que quiera escribir y plasmar en su trabajo. La bibliografía, ok, les menciono que deseo que trabajen con las normas APA. Por último, anexo. Profesor, ¿qué es norma APA? Vamos para allá. Ok, siempre nos tomamos el tiempo de explicar, porque no sabemos si se ha dado ese tema en otras clases. Ok, bien, norma APA. Lo que significa norma APA es que usted va a utilizar o va a redactar una bibliografía, y que la misma, si se utiliza o se menciona en Estados Unidos, es la misma forma, ¿verdad? Si usted la redacta aquí, la redacción es lo mismo que en Estados Unidos, u otro punto del planeta en el que estamos. Ok, bien. ¿En qué consiste norma APA? Nos menciona que cuando hablamos, las normas APA nos menciona que cuando hablamos acerca de link, cuando hablamos de link, páginas web, de blog, etcétera, las normas APA nos menciona que debemos buscar en esa página web el autor de ese documento. 1. 2. Debemos buscar el año de publicación de ese blog, o de ese archivo de internet, o de esa página web. Número 3. El título. En este caso, definición y principio de la educación ambiental. Hay una etiqueta que es general. Se debe usar y se debe respetar, porque así lo establece la norma, y deben escribir recuperado de. Por último, ¿verdad? Usted copia el link, ¿verdad? Esa página web que usted encontró, le quita el link, lo copia y pega acá, y me coloca entonces la fecha de consulta. La fecha de consulta cuando usted realizó esa consulta a ese documento. Ok, profesor, si no encuentro autor, bien, entonces usted le coloca diagonal, paréntesis, S, diagonal, vamos a hacerlo acá arriba. Ok, no encuentro autor, sería S, de paréntesis, S, diagonal, A, sin autor. Profesor, no encuentro
no hay fecha, entonces usted coloca S diagonal F, que significa sin fecha, y todo documento, toda página web creada debe tener un título, debe tener, ¿verdad? Un título porque es la forma que el buscador ale esa información y la tenga de antemano para la persona que lo busca o el usuario que lo busca. En este caso, voy a mencionar, por decir, un título general. Un título general, punto, ok, siguiente parte de la estructura sería entonces colocar recuperado de. Copio el link, por decir, www.miambiente.gov. Y por último, la fecha de consulta que sería, por decir hoy, fecha. Ok, preguntas. Esa sería la mecánica para trabajar lo que son las páginas web o documentos extraídos de internet. Esa sería la mecánica o la famosa norma APA sexta edición. No es lo mismo www.google.com o extraer el link y pegarlo ahí porque no, hay una estructura, una redacción. Entonces hay que procurar redactarlo porque esto nos ayuda para, nuevamente repito, nuestra tesis o trabajo de grado. ¿Preguntas? Profe, ¿todos esos formatos ya están en la plataforma? Ok. Los ejemplos de la norma APA, usted tiene que buscarlo en la guía. La guía sí está en la plataforma. Usted va a la guía, la descarga y va entonces donde está la bibliografía utilizada para este curso. Entonces usted se apoya ahí con esas redacciones. Okay. No quise enviarles un PDF de la norma APA. Yo lo que quise fue darles ejemplos inmediatamente para que ustedes lo tuvieran de antemano, ¿verdad? Y supieran entonces cómo redactar de una vez. ¿Preguntas? Claro, más sencillo. Sí, claro. Ok, profesor, y si son libros, cuando son libros, entonces la mecánica prácticamente es la misma. Sería entonces autor, el año, si no tiene autor, vamos entonces con, entre paréntesis, S diagonal A. Ok, el año, el título y las páginas consultadas. Hay uno que colocan las revistas, hay uno que colocan la impresora o la editorial y entonces por último finalizamos con el número de páginas. Profe, una consulta. Dígame. Y si yo converso con algún pescador, por ejemplo, ¿cómo lo pondría allí? Ok, cuando es entrevista, entonces usted tiene que, y de igual forma también en la bibliografía se coloca entrevista realizada al señor tal, el día tal, pero también se menciona dentro de lo que es la bibliografía, entrevista realizada al señor tal, presidente de los pescadores o pescador artesanal de la, del comité de pescadores de Pedregal, el día tal. Tienes que escribir también y ahondar ahí en lo que es el día, escribir el día que usted le realizó esa entrevista. Punto. Ok, cuando ustedes quieren escribir una ley, entonces para la ley se escribe Panamá, el órgano, Asamblea Legislativa, el año de promulgación, la ley y el título. Por último, se finaliza con lo que es la Gaceta. La Gaceta cuando fue publicada. Si tocan lo que son las leyes, ¿verdad?
esto es un ejercicio y eso es lo que quiero que sepan. Esto es un ejercicio práctico. No voy a ser enfático en lo que es la redacción de esto, pero me gusta porque lo voy preparando para el futuro. Si yo no les toco, no les hablo de este tema, entonces estaría pecando como docente y el ejercicio de la docencia hay que ser íntegro, no solamente enfatizarme en mi materia, en mi especialidad, sino que tocamos un poquito de todas las materias, ¿verdad? Porque deseamos que el estudiante tenga todas las cualidades para que sea un excelente profesional. Entonces, hacemos el ejercicio para que ustedes vean que existe y que ya iniciaron entonces el mundo de la metodología de la investigación. Preguntas para finalizar este punto. Okay, todo bien, profesor. Todo bien. Ok, me alegra. Bien, excelente entonces. Iset. Todo bien, profe. Ok, bien, entonces ya tienen los temas, ya tienen la estructura del Word. Yo les mencioné que son 2 trabajos que hay que tener. Uno sería el Word con la plantilla mencionada aquí. Ustedes tendrían entonces esa plantilla. Yo les tengo una etiqueta ya en la plataforma. En realidad son 6 tareas, pero una tarea es grupal entre los 5. Si son 6, si son 4, entre los 4, ¿verdad? En realidad son 5 tareas para ustedes. Entonces, las otras etiquetas que aparecen en tarea sería la de revisión del trabajo final, la de el envío del trabajo final en PowerPoint y el envío del trabajo final en Word. Ok, entonces, este sería entonces para el trabajo final de Word y esta estructura que está acá sería para la estructura del PowerPoint. Ok, para ese PowerPoint, entonces usted me tiene que presentar ese trabajo con una página de presentación, índice, introducción, contenido, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, normas APA y por último, anexo. Ok, lo que les menciono y no lo había hecho con los demás grupos es que a ustedes inmediatamente ya les estoy dando la estructura del trabajo en PowerPoint. Cuando ya tengan el trabajo de Word, solamente sería copiar y llevarlo al slide, que sería entonces las diapositivas. Solamente sería copiar y pegar. Y si ven, es prácticamente la misma estructura del trabajo de Word. Ok, ¿cuáles son los criterios para ese trabajo del PowerPoint? Bien, yo les menciono aquí que el trabajo de PowerPoint cuando lo evalúo, el documento sería entonces, vale un 65% y esa estructura contempla un 20% de esa nota final, 20% de esa nota final, dividida de la siguiente manera, 15% la sustentación y un 5% el PowerPoint. Deseo que ese día, primero Dios, los 5 o 4 me acompañen en esa sustentación. ¿Por qué? Porque claro está, a diferencia de otros grupos, eran 5, 4 estudiantes y uno sustentaba. Ahora, ¿qué pasa? Que todos tienen que defender su trabajo final, por la cual entonces deben estar presentes en esa presentación final, a salvo fuerza mayor, que también entonces la consideramos y de antemano que el estudiante se me acerque, el estudiante me lo indique para poder buscar entonces alternativa y que no pierda el curso, ¿verdad? Porque no es mi forma de trabajar. Ok, entonces, ¿qué significa entonces puntualidad 5%, contenido de ese PowerPoint 20%, o 20 puntos, justificación de texto 5 puntos, imágenes 10 puntos, sin aglomeración de párrafos 5 puntos y coherencia entre diapositivas 20 puntos. Para las sustentaciones, entonces, esta es la estructura que utilizamos. Presentación, organización del contenido, ortografía, contenido. Existe una organización de las presentaciones, utilizó apoyo didáctico, bibliografía. Seguimos acá, respetó los criterios y
saturación de párrafo. ¿Preguntas? Profe, ¿tiene algún tiempo límite para esa presentación? Ok, el tiempo límite establecido para ustedes no lo tengo. Siempre más o menos la tercera sesión, a razón de que tengo que ver cómo trabajo entonces para esa última sesión y que al final entonces, ok, esas presentaciones se den en 2 horas. Con ustedes entonces, a primera hora, la otra semana ya les tengo entonces la cantidad de tiempo, pero son presentaciones individuales, lo más que yo puedo pedirles sería 25 minutos de máximo, y si quieren pueden llegar a los 30 minutos, ¿verdad? Mínimo 15 minutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un trabajo final. Mínimo Oh, qué 15 montón, minutos. profe. ¿Ah? Qué montón. ¿Qué montón? Se puede. Sí, Hay estudiantes que me han hecho, hay estudiantes que los tengo que parar. Y yo sí, pensé sí. ¿Ah? Profesor, pero la charla, digamos, la vamos a hacer por esta vía Zoom y compartimos. Sí, correcto. Son se comparten y yo les voy a enseñar cómo se comparten. Ok. Para eso se recomienda que ustedes tengan una computadora. Hay estudiantes que lo hacen desde celulares, pero yo no estoy práctico en eso porque siempre utilizamos es la computadora. Ok, por eso le digo, mínimo 15 minutos. Sí, pueden llegar a 15 minutos. ¿Por qué? Porque la presentación usted la tiene que preparar en base a 15 minutos, 30 diapositivas. Hay estudiantes que me han hecho 30 diapositivas, o sea, y además, mejor que nadie, ustedes manejan la información porque ustedes se van a empapar en ese contenido. Y sí se puede, porque ya les dije, ya les estoy diciendo, programo una clase final para 2 horas y digo yo, ok, ahí viene un estudiante individual que me va a sustentar porque ese trabajo lo hizo individual, ¿verdad? Me va a hacer mínimo 10 minutos. Cuando voy a ver qué pasó, que ese estudiante me habló más del tiempo, más o menos me hace 30 minutos, pensando yo pues que con él sí yo iba a tratar de sacar menos tiempo y así entonces el resto de las presentaciones se lleven a cabo en 2 horas, pero me sale el tiro como no lo tenía planificado, así que sí se puede. Y de igual forma entonces tranquilos, ¿verdad? Tranquilos, no va a ser algo pues que nos estrese. Así que no se Ese día le frío un pescado, profe, ¿Sí? ahí ¿Ah? enfrente de todos. Excelente, excelente, excelente. Ese día lo hace al escabeche. Atentando contra la pesca panameña y CEP. No, después que sea de buen tamaño también, porque es que pasa que después que sea de buen tamaño, la normativa lo permite, ¿verdad? Y eso es lo que ella nos va a indicar, entonces, cuáles son esas artes y por qué entonces no se deben usar. Ok, entonces, con esto finalizamos lo que es el trabajo final. Deseaba mencionarles que en base a los criterios de evaluación, yo les tengo contemplado a ustedes la división de esta forma: trabajos individuales 30%, trabajos grupales 30%, trabajos, en este caso el trabajo final 40%. Profesor, demasiada cantidad tiene el trabajo final. ¿Qué pasa? Que con el trabajo final los estudiantes en este caso los estudiantes se mejoran, los estudiantes logran poder ayudar, se ayudan, diría yo, se ayudan. ¿Por qué? Porque ahí es donde me sacan la mayor cantidad de puntos en las sustentaciones, a diferencia de los trabajos individuales que muchas veces, ¿qué pasa? Que tengo que estar correteándolos y no me logran enviar, entonces más a la cantidad de trabajos individuales, no me logran enviar todas las tareas y entonces no sacan la cantidad del 30%. Entonces, esa es la distribución que les tengo: 30, 40%. Pero si ustedes dicen, bueno, profesor, queremos hacer un cambio, también lo pueden hacer: 35, 30. No sé cómo ustedes los quieren establecer. Vamos a escucharlo, ¿verdad? Para saber cuál es el punto de vista.
¿Qué es la educación ambiental? Ajá, ok, pero ajá, listo, sí, esa es la presentación que le tengo, es el contenido Ajá. del día de hoy. Pero entonces, con respecto a los criterios de evaluación, ¿qué me dicen? Se queda así, 30, 30, 40, que sería el trabajo final. Sí, está bien. Ok, Sí, me entonces, parece que sí. okay, entonces lo dejamos así mismo. Muy bien, entonces, ok, con eso entonces terminamos lo que son eh, el punto de del trabajo final, ya para que ustedes vayan trabajando en eso a su tiempo, a su ritmo. Ok, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema fundamental, importante en la actualidad, a razón de lo que está pasando con nuestros sistemas ecológicos, nuestro planeta Tierra, llamado la educación ambiental. Ok, para ustedes, ¿qué es la educación ambiental? Bueno, para mí, profesor, la educación ambiental es el manejo correcto de todos los recursos naturales que pueden existir en el espacio donde nosotros nos desarrollamos, que puede ser la empresa, que puede, como por ejemplo el tema que tiene ISET. Si nosotros somos pescadores, nosotros debemos saber de qué manera podemos afectar o beneficiar al medio ambiente. Ok, Pienso. excelente, sí, excelente punto de vista de Jonathan. Ok, y Seth. Ok, para mí la educación ambiental sería pues analizar todo lo que nos rodea, cómo afecta o beneficia al medio ambiente dependiendo pues la actividad que se vaya a desarrollar. Muy bien. Cristina nos podrá, ok, podrá participar o todavía tiene problemas. Ok, creo yo que tiene problemas. Ok, bien, entonces, eh, educación ambiental de forma general sería entonces, como ustedes mencionaron, de forma, eh, expedita, ¿verdad? Más sintetizada, sería entonces esas acciones que debemos utilizar, debemos usar esas técnicas, esas habilidades para poder entonces llevarlas a cabo para el buen desarrollo y el buen manejo armónico de nuestro sistema ecológico. Ok, bien, para este trabajo, para esta presentación, este tema, les puse un objetivo que sería valorar la educación ambiental como herramienta para el logro del desarrollo sostenible. Y recuerden que el desarrollo sostenible no es más que aprovechar los recursos en el presente, pero tenemos que tratar que esos recursos nuestras futuras generaciones también nos puedan aprovechar, ¿verdad? Lo que nosotros ahorita tenemos es un préstamo de nuestras futuras generaciones. Hay que verla desde ese punto de vista y no entonces verlo desde la arista que nosotros tenemos que utilizar y derrochar porque es para nosotros aprovecharlo en el presente, ¿no? ¿Verdad? No, no, eso no debe ser el pensamiento, sino que muy bien alguien mencionaba pues que es un préstamo que nos están haciendo las futuras generaciones. Ok, ¿cuáles son los antecedentes básicos? Eh, Dice que la educación ambiental ha recorrido largo camino a finales de la década de los 60 y 70. Prácticamente sería el comienzo y la difusión de esta ciencia, de este arte apoyado de la ciencia, la ecología. Es la fecha de 1968 en la que podríamos mencionar el nacimiento que comienza con un frecuente tinte conservacionista impulsado por lo que es el creciente deterioro existente en el medio en ese momento. Ok, derroche de recursos naturales ocasionados por un modelo de desarrollo que no ve límites en su crecimiento. Surgen modelos económicos como el capitalista, como el socialista,
que al final de cuentas, o comunista, que al final de cuentas entonces el capitalista lo que menciona es que, ok, existiendo el dinero, entonces al final de cuentas podemos utilizar y comprar la cantidad de insumos, no solamente en base a la necesidad, sino que va más allá, ¿verdad? Y ustedes ven que muchas veces compramos cosas, elementos materiales que no son necesarios, y eso lo ocasiona la parte del capitalismo, a diferencia del comunista que solamente o sea, lo que se le da a uno se le da al resto de la población. Es como un poquito más regulada en base a la generación de residuos. Ok, dice que preocupaba dominar la naturaleza al servicio del desarrollo económico, y eso es lo que siempre se ha hecho énfasis, que los poderes económicos al final de cuentas son los que siempre han dicho que el calentamiento global no existe, que es una utopía mencionada por el hombre, y que es algo que se genera y que es natural. Pero ya vemos pues que el desarrollo económico solamente lo que busca es extraer, y no le importa que la capacidad de regeneración de los recursos naturales sea menor a esa capacidad de extracción. ¿Qué significa? Que estamos entonces llevando a los recursos de la naturaleza a un punto de no regreso, que puede ser entonces la consecuente prácticamente pérdida, y tener entonces recursos vitales como los árboles, recursos vitales que son renovables en la actualidad, el suelo y el agua. En un futuro, si no logramos buscar esa parte, ¿verdad? Esa parte de mediar, de que sea equitativa, de que sea sostenible, podemos entonces obtener que esos recursos sean no renovables. ¿Qué significa? Que hay que cuidarlo, habría que cuidarlo, porque si lo agotamos, lo perdemos, ¿verdad? Ahorita son renovables, gracias a Dios, el agua, podemos utilizarlo, se contamina un balde de agua, ¿verdad? Pero al final de cuentas, entonces, nuevamente por medio del ciclo hidrológico va a la atmósfera y se purifica y regresa a nosotros como lluvia. Gracias a Dios es renovable, pero en un mañana no sabemos si llegue a ser parte de los no renovables si no hacemos algo en el presente. Ok. Dice que en los años 60 esto cambia y las escuelas ofrecen una educación en relación con el medio ambiente. Se ven los peligros que amenazan nuestro medio de vida y se busca motivar el desarrollo de medidas protectoras. Ok, de forma general, para que ustedes tengan una idea de la historia de la educación ambiental, yo les traje esta pequeña cronología, y dice que en el 48 se crea la UICN. Ustedes van a realizar un trabajo que reemplaza la gira. Es un trabajo que reemplaza la gira. No podemos hacer gira, entonces ustedes van a investigar, creo yo, que 10 a 15 animales en peligro de extinción. Ok, ¿quién es el que maneja esa información y el que establece qué animal está en peligro de extinción y quién no? Sería la UICN, que sería la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y esa institución no gubernamental lo que contempla es que, o está compuesta por varios paneles o científicos, varios científicos de diferentes regiones, son los que recopilan la información de todos los países, ¿verdad? Y es la que lleva el registro de cuántos individuos por especie, por área hay en un país, o hay en América, en este caso como continente, perdón, etcétera. Entonces, ok, entonces, es que me están llamando, no sé quién es, no sé si es un compañero de ustedes. Ok, entonces, bien, eso lo establece la UICN. Déjenme cortar. Déjenme pagar esto porque yo no sé si es un compañero de ustedes, pero será ahorita que les menciono
Ok, entonces para el 61 se crea la fundación, la WWF, que es la que provee, en este caso, financiamiento. Es la que financia muchos proyectos ambientales en América y cualquier parte del mundo, ¿verdad? Sería la Fundación para la Protección de la Vida Silvestre, Wildlife. Ok, conferencia sobre la biosfera se crea en el 68, en el 69 se crea por primera vez o se menciona por primera vez el término educación ambiental por el doctor William Stapp de la Universidad de Michigan. En 1971 se crea en este caso, el informe del Club de Roma y se crea el programa Greenpeace. ¿Ustedes han escuchado acerca de Greenpeace? Jonathan se fue, profe. Sí, yo he escuchado de esta asociación y creo, lo que más he escuchado de ellos es cuando están en la protección de lo que son las ballenas. Ajá. He escuchado bastante sobre ellas y he visto en Animal Planet algunos programas sobre ellos. Ok, es un 68, ok, hay un 6883, 6683, no es un compañero de ustedes por si acaso. Déjeme ver. 68. 6683. Sí, correcto. Ese es Cecilia. Ajá, es que me está llamando y es que no puedo hacer... bueno, será ahora que le conteste. Sí, que es cuando es así, no contesto para no perder la continuidad de la clase. Ok, no es que no desee contestarle. Ok, bien, entonces seguimos. Para el 73, muy bien lo mencionado. Eso es lo que hace la ONG sin fin de lucro y que al final entonces tiene sedes en varias regiones y al final entonces es la que mayormente tiene presión en estas y todos son voluntarios, ¿verdad, profe? correcto. Todos los que están ahí. Probablemente sí, los directivos y ciertos individuos sí tengan ¿cómo le digo? Un salario como Marviva. Marviva también de igual forma tiene directivos y tiene entonces los ejecutores de los diferentes programas, ¿verdad? Pero de igual forma también tienen voluntarios. Ok. Bien, para el 73 se crea el PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En el 75 se crea el Programa Internacional para la Educación Ambiental. En el 77 se crea la acción, el programa pedagógico para la acción ¿verdad? Del medio ambiente. Y en el 92 se crea o se realiza la conferencia de Río, la conferencia de Río sobre, sobre la tierra. Ok, educación ambiental entonces sustantivo, educación que significa promover el desarrollo armónico de la persona en todas sus capacidades y adjetivo sería sinónimo de verde, naturaleza y podemos entonces unir esto, ¿verdad? Y sería entonces utilizar todas esas habilidades y destrezas del ser humano con todas sus capacidades generales, ¿verdad? Cognitivas, físicas, etcétera, para utilizar todo esto en pro de la conservación del medio ambiente. Ok, me lee esa diapositiva, ese párrafo, Iset. Construye al logro de un desarrollo sostenible. Contempla no solo la transmisión de conocimientos y la adquisición de conciencia, sino comportamientos y acciones al logro de la armonía del ser humano con su ambiente. Ok, ¿me puedes decir qué es desarrollo sostenible? Bueno, vendría siendo para mí lo que es el desarrollo sostenible,
pues que puede encontrar, podría ser a través de la naturaleza, cómo desarrollarse. Ok, bien. Sí, yo les mencioné que desarrollo sostenible sería utilizar todas los elementos, todos los recursos Del ambiente que naturales. nos rodea. Dígame. Del ambiente que nos rodea. Sí, correcto. Todos los recursos, los elementos del ambiente, ¿verdad? Pero tenemos que estar claros que no puede ser mayor a la capacidad de regeneración de ese recurso natural. Y la otra, entonces, que debemos tratar entonces de cuidarlos para que nuestras futuras generaciones puedan también conocer el agua, conocer el suelo, conocer los minerales, etcétera. Eso es desarrollo sostenible. Muy bien. Ok, dice que el propósito es lograr que el ser humano conozca y tome conciencia de su papel como parte integrante del medio ambiente y se fundamenta en el respeto de toda forma de vida. Ok, nos consideramos como el ser supremo, el ser vivo supremo en este caso, por una capacidad de raciocinio mucho mayor a las especies, pero al final de cuentas estamos viendo que esa capacidad de raciocinio se está quedando rezagada y que lo que estamos haciendo nosotros es destruyendo nuestra propia casa, por la cual entonces se fundamenta en respetar todo ser vivo, todos tienen todos tienen, ¿verdad? Todos tienen el deber de vivir en este mundo y es lo que tenemos que cambiar como individuos. Ok, dice que es una propuesta para pensar nuestra realidad cultural a partir de la crítica de la sociedad humana que debe ser constructivista. ¿Qué significa constructiva? Ok, si algo se está haciendo mal en nuestra sociedad, entonces hay que mencionarlo porque hay que buscar las formas para poder entonces buscar una solución. Y cuál es en este caso también buscar y ver cuál es nuestra cultura ambiental aquí en Panamá. Muchas veces es una cultura ambiental que no nos importa, en este caso nuestra urbanización está se sienta en la cuenca media de un río y no nos importa agarrar esa estufa, tirarla en el río, ¿verdad? Porque sabemos que eso va a ir ¿a dónde? A la cuenca baja, pero en la cuenca baja tapamos, contaminamos, ¿verdad? Las desembocaduras y al final de cuentas entonces eh, vienen las inundaciones y nos indica pues que no estamos teniendo en este caso, un desenvolvimiento óptimo con los recursos naturales y con nuestros residuos sólidos. Así que en ese sentido es que hay que ver, ¿verdad?, cuál es la cultura ambiental del panameño. Ok, es una mirada comprometida con un mejor presente y un mejor futuro. Y es lo que buscamos, tratamos de que ustedes, ¿verdad?, con esta materia, ustedes al final tengan un cambio que no va a ser de la noche a la mañana, pero se va a dar con un inicio y ustedes van a empezar con sus hijos, que son en este caso, los más pequeños y y ellos es a quienes vamos a heredar este planeta. Y es una nueva disciplina del conocimiento. Concepto, ok, ahora sí de forma más amplia dice que la educación ambiental debe ser permanente. Ahora sí entró Jonathan, ok. Dice que debe ser permanente, esa educación deberá preparar al individuo mediante la comprensión de los principales problemas del mundo. Aquí estoy yo, profe, escuchando. Ajá. Sí, correcto, es que antes entré, fui a ver los participantes, no estaban, pensé que era usted el que me estaba llamando. Ok, entonces, los principales problemas del mundo contemporáneo, proporcionándole conocimientos técnicos y las cualidades necesarias para desempeñar una función productiva con mira a mejorar la calidad de vida. Y esto es lo que busca la educación ambiental. Siempre se busca es mejorar la calidad de vida. Pensionen ustedes, ¿qué persona le va a decir a usted que su calidad de vida es la óptima si al final de cuentas, qué pasa? Que su ciudad tiene problemas de contaminación atmosférica.
¿cuáles son las consecuencias de esa ciudad? Menciónenme una, por favor, cualquiera de los participantes. Una de las consecuencias de una ciudad que tenga problemas de contaminación atmosférica. Profe, allí entraría, usted me corregirá, el smog de los vehículos. Ok, correcto. Se ocasiona el smog de los vehículos, que sería una densa nube de gases tóxicos. Ok, entonces, ajá, pero ¿qué es lo que produce ese smog? Bueno, ahí sería, además de los autos, también es la falta de mantenimiento de las personas a los autos. Usted ve por la calle autos que tiran el humo súper negro y andan contaminando más de lo debido al ambiente. Ok, correcto. Bien, entonces, consecuencias mencionadas, problemas respiratorios, enfermedades infecciosas respiratorias, por lo cual entonces lo que les menciono y al punto que quiero llegar es que vean pues que la educación ambiental trata es de poder entonces llegar al punto de que nuestra calidad de vida mejore. Cada vez que tenemos problemas de contaminación ambiental, lo que tenemos por consiguiente sería que nuestra calidad de vida inmediatamente se ve perjudicada. Problemas Profe, respiratorios, enfermedades respiratorias. Dígame. allí un elemento podría ser lo que quieren integrar ahora, los carros electrónicos, porque van a causar menos daño al ambiente. Correcto. Excelente, muy bien. Y hacia allá va, hacia allá es la temática con esto de la educación ambiental, correcto, buscar la estrategia, no solamente decir pues que algo está mal, sino que buscamos entonces las estrategias para llevar a cabo, de que en este caso nuestra casa pueda entonces tener las mejores acciones y que bueno, que aquí al final de cuentas entonces lo que hemos ocasionado no, bueno, puede decir a mediano plazo, ¿verdad? Porque va a llevar tiempo de que nuestro planeta Tierra sane, porque ha sido tan golpeado que en el presente no puede ser que allá para allá, ¿verdad? En este caso, los fenómenos ocasionados por la mala acción del hombre, inmediatamente entonces se subsane, sino que va a ser a mediano plazo, y eso entonces es lo que busca la educación ambiental, ¿verdad? Que se haga algo y se mencione o se provea alternativas. Bien, la educación ambiental intenta proponer una nueva información que aumente los conocimientos sobre el medio ambiente, sobre los problemas ambientales y ante todo, ¿verdad? Como ya les mencioné, mejorando la calidad ambiental y que nos lleve necesariamente a una acción a favor del medio ambiente. Eso es educación ambiental. Ok, tipos de educación ambiental. Dice que la educación ambiental formal, la educación ambiental no formal, la educación ambiental informal. Ok. Dice que la educación ambiental formal es la que ustedes ahorita están recibiendo. Un curso de una materia de educación ambiental. Mi persona recibió, en este caso, la enseñanza de educación ambiental formal por medio de una carrera, una especialidad, ¿verdad? Ok, la educación ambiental no formal consiste en los técnicos de ambiente, en este caso los especialistas cuando trabajan en instituciones, ¿verdad? Y por decir que trabajan en la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, ARAP, y que tengan que hablarle a los pescadores del por qué no se puede usar una red de enmalle o un trasmayo 2.5 o 2, ¿por qué no se puede utilizar? Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que ir a alguien de la temática ambiental, tiene que ir a conversar con esos pescadores para mencionarle por qué es perjudicial y qué es lo que va a pasar entonces a mediano plazo si se sigue utilizando ese tipo de trasmayo. Una persona también que trabaje, por decir, en el MIDA, trabajando la parte ambiental, cuando tenga que hacer extensión o tenga que conversar con los agricultores de por qué tienen que conservar la tierra, por qué hay que utilizar medidas de conservación de suelo. A eso le llamamos educación ambiental no formal. Y la educación ambiental informal es aquella donde usted recibe
panfletos, usted recibe un periódico y ahí hable de un artículo de interés ambiental, mundo verde, por decir, un artículo de una especie, ¿verdad? Que alguien, el periodista, quiso compartir con nosotros. Cuando usted recibe un brochure, usted entra a internet y encuentra entonces un artículo de índole ambiental. A eso le llamamos educación ambiental informal. Ok, algunos acuerdos internacionales que Panamá ha firmado sería, dice, la cumbre de la Tierra de la ONU, o informe Brundtland en el 92, en el 97 firmamos, adoptamos la conferencia del cambio climático, el protocolo de Kioto. En el 2000 firmamos la cumbre del milenio. En el 2002 la cumbre del desarrollo sostenible. En este caso, en el 2009, la conferencia sobre el cambio climático. Ok, entonces paramos aquí en esta, que es la que regula los gases de efecto, o sea, en este caso las emisiones de gases de efecto invernadero, porque hay que estar claro que el efecto invernadero es un proceso natural que realiza la Tierra para el beneficio de nosotros. Entonces, pero sí hay que regular las emisiones de gases de efecto invernadero y se regularon, en este caso, en la cumbre que se realizó en Kioto acerca del cambio climático. 3 países no lo firmaron: Estados Unidos, Australia, China. ¿Y por qué no lo firman? Porque ¿qué pasa? Que recuerden que su parque industrial depende de la manufactura, por la cual entonces sus empresas no pueden ser limitadas a la generación de gases, porque lo que vas a hacer es que le vas a colocar entonces una cuerda en el cuello, una soga en el cuello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entre más trabajas, ¿qué pasa? Más vas a generar, más vas a generar gases tóxicos al ambiente. Ok, entonces no lo firmaron y entonces todavía se está a la espera de que haya un pronunciamiento por parte de ellos. ¿Preguntas hasta el momento? No, profe. Ok, la ley, bien, ¿por qué hablamos de educación ambiental en Panamá? Inicia en el 92 con la ley 10 del 24 de junio del 92. Fue la primera, la que se crea, la que establece que hay que hablar en las universidades y en todos los sitios en donde se pueda, ¿verdad? Esa ley del 92 fue modificada y esta que está aquí, la ley 38 del 2014, la adoptó. Pero esta ley, ¿qué pasa? Que no solamente menciona la enseñanza obligatoria de la educación ambiental, sino que integra también la gestión integral de riesgos de desastres naturales. Esa es la modificación que se hizo en una cuando absorbió la otra. Ok. ¿En qué se fundamenta? Dice que, ¿y qué es lo que establece? Se establece la enseñanza obligatoria de la educación ambiental y la gestión integral de riesgo de desastre en el sistema educativo. Primer, segundo, tercer y, en este caso, oficiales, enseñanza oficiales y particulares. ¿Qué significa? Que todas las carreras van a dar educación ambiental. La escuela va a dar educación ambiental y en los colegios se va a dar educación ambiental. Ok. Y se enfoca entonces también en lo que es el contenido. Se enfoca en el contenido que es netamente para ustedes, para darles esta materia. Y por ello entonces, por ende, es que estamos dando educación ambiental. ¿Cómo les traje eso como contenido general, conocimiento general? Ok, ahora bien, vamos a ver, hablando de medio ambiente en Panamá, recursos naturales en Panamá, entonces vamos a ver cuál es la biodiversidad panameña en nuestro territorio. Dice que contemplamos aproximadamente 10.444 especies de flora,
tenemos 972 especies de aves que supera Estados Unidos y Canadá. Tenemos 107 especies endémicas regionales y 12 en Panamá. 250 mamíferos. Ok, cuando hablamos de una especie endémica regional, significa que está aquí en Panamá, está en Costa Rica, está en Colombia. Ok, un ejemplo de esto sería el corotú. Sería el corotú. Aquí Jonathan me ayudaría. Creo yo que en Costa Rica el corotú, su nombre común cambia y Ajá. le tienen otro nombre. El guanacaste. El árbol de Guanacaste, que es frondoso. Ese correcto, ok. Bien, gracias, Jonathan. Sí. Eso es lo que quiero que ustedes comprendan aquí en este punto. ¿Qué pasa? Que todas las especies tienen un nombre común y todas las especies tienen un nombre científico. ¿Qué pasa? Que ya les mencioné aquí en Panamá, el nombre común, ¿qué pasa? Que se le llama corotú. Se le llama corotú a ese árbol. Es frondoso. En Costa Rica cambia de nombre. Ya entonces, ya mencionó Jonathan, Guanacaste. Por la cual entonces los científicos utilizan los nombres científicos. Ok, esa especie que le mencioné es una especie endémica regional. Se encuentra aquí en Panamá y en Costa Rica. De igual forma, el árbol Panamá se encuentra en Panamá, Esterculia, nombre científico Esterculia petala, y se ha encontrado en Costa Rica y hasta en Colombia, para la cual entonces no es una especie nativa, una especie endémica. Claro con esto. Ok, Profe, una pregunta. Dígame. Se le llama endémica porque está en varias regiones. Ok, no, endémica regional en varias regiones. Ok. Endémica, pero yo entonces le agrego nativa o autóctona. Significa que está aquí en Panamá solamente. Y a ese, y hay otras clasificaciones, por lo menos exóticas. Significa que vienen de otras latitudes. Ejemplo de esto tenemos el teca, nombre científico Tectona grandis, que viene de los países asiáticos y se ha entonces multiplicado aquí en Panamá. Ok, entonces, dígame. Profesor, casualmente hoy que pasé donde un chino en Portón, ella estaba vendiendo mamón chino, que nosotros lo conocemos como mamón chino, ¿verdad? Ah, Y correcto. le digo yo, China, ¿cuánto cuesta el mamón chino? Y dice, bueno, cuesta tanto, pero quiero decirte que esto no es mamón chino. Esto simplemente es mamón. Te voy a mostrar una foto del verdadero mamón chino. Y ella me mostró la foto y es el mismo mamón, pero sin pelos, sin los pelitos. Y es rojo igual. Y ese dice ella que es el verdadero mamón chino. Es que, ok, irónico de eso, de esto, pues, como usted menciona, y es que por eso que se establecen los nombres científicos para las especies, cosas de la vida. ¿Qué pasó? Que ya usted mencionó. Esa especie llamada nombre común, mamón chino, ¿qué pasó? Que tiene, ok, hay que ver si es una subespecie, pero al final de cuentas la China está mencionando que hay uno verdadero. Hay uno verdadero que lo que significa es que al final de cuentas entonces tenemos una cuantía enorme de especies. ¿Y qué tuvieron que hacer los especialistas en esto? Entonces, enumerarla y registrarla con nombre científico para evitar este tipo de enredo. Y más adelante les voy a hablar entonces de qué forma, ¿verdad? Entonces, Profe, pero son familia al son final. familias, correcto, son familias, pertenecen al mismo género, a la misma familia, al mismo género, pero ¿qué pasó? Que su nombre o el nombre de la especie va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya mencionó, Jonathan mencionó una cualidad. Una tiene las cuestiones esas que sobresalen al de aquí al de Panamá, y la China mencionaba, la dama de origen asiático mencionaba que
el que ella tenía en la foto no tenía, por lo cual entonces son dos especies diferentes. Y más adelante entonces, ya les mencioné, les voy a hablar entonces cómo hacen los científicos para hablar acerca de esto o distinguir. Ok, entonces, un ejemplo de especie endémica o nativa o autóctona aquí en Panamá, mencióneme una, Iset. Ay, ¿será el Nance? No sé. La flor del Espíritu Santo. Ok, correcto, excelente. Ok, nombre científico, Eristelia apetala, nombre científico, y solamente la encontramos aquí en Panamá. Muy bien, Jonathan. Ok, el, el Birsónima, no, ok, no es el nombre científico del Nance. No recuerdo si es Bisonima crassifolia, el nombre científico del Nance, pero ¿qué pasa? Que el Nance lo podemos encontrar en otras latitudes. En otros lugares, ok. Correcto, en otras latitudes. Es una especie endémica regional. Ok, ok, Eristeria petala lo mencionó Jonathan. Yo les menciono otro que sería la rana dorada. Nombre científico. Ajo, Pero en Costa Rica hay rana dorada. no, No, no. me parece que... Solamente en Panamá. Puedes tener un parecido y cambiaría, entonces puede pertenecer al mismo género. Profe, Ay, Jonathan. la rana dorada Amarilla. se llama Seteki. Atelopus Atelopus seteki. seteki. Atelopus seteki, correcto. Ajá. Atelopus seteki, sí. Es el nombre científico y solamente aquí en Panamá, en el área central, ISET. Probablemente ellos tengan una que pertenece al mismo género, Atelopus. Atelopus es el género perteneciente a todo lo que es ranas, ¿verdad? Con las mismas cualidades. Pero cambia inmediatamente el nombre científico. ¿Por qué? Porque okay, hay cualidades que la hacen diferente al resto. Ok, entonces dice que 250 mamíferos. Preguntas, Jonathan y Seth, a la compañera que se unió, se fue, Cristina. Estamos bien, estamos bien. Sí, se fue. Sí, estamos bien. Entró otra y salió. Ok, bien. Otros recursos, números para nuestra... Profesor, dice que aquí en Panamá hay una orquídea que solo existe ¿cómo se llama? El Parque Nacional de Volcán, ¿cómo es? ¿Cómo se llama ese parque? ¿Cuál? La ¿El Pila? Amistad. Parque Internacional de la Ah, Amistad. el Pila, correcto, el Pila. Dice que que esa orquídea solo existe aquí en el Pila y que es del tamaño de una aguja, algo así. No sé si ha escuchado de esa orquídea. Ok, es que, les menciono, hay una cuantía de biodiversidad que tenemos nosotros. A veces uno piensa que ya se descubrió todo, pero ¿qué pasa? Que todos los días se están encontrando nuevas especies. Usted menciona pues que hay una orquídea en el Pila. Yo le puedo mencionar entonces que en Coiba hay un ñeque que bueno, que por cuestiones hay que ver, ¿verdad? Por la orografía, hay que ver si en momentos cuando el Coiba estuvo anexo a tierra firme, ¿qué pasó? Que ese ñeque tuvo algún tipo de evolución diferente que al final de cuentas entonces se distingue entonces como otra especie y que solamente se encuentra aquí en el mundo, solamente se encuentra aquí en Panamá, específicamente en Coiba. O sea, mencionándoles cantidades, dígame. Una pregunta. La descripción endémica regional solo se utiliza en flora. No, eso es Flora y fauna. para flora y fauna, correcto. Flora y fauna. Ok, bien, entonces, reptiles, dice que tenemos 229 especies de reptiles, 5 especies de tortugas.
creo yo que aproximadamente de 7 a 8 especies de tortugas marinas a nivel del mundo. Nosotros tenemos 5 en Panamá. Y para nosotros, y el poder económico, es más importante el desarrollo urbanístico, turístico en nuestras costas que salvaguardar la vida de estas especies que tienen un GPS, que cuando ellas, desovan, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que los juveniles hacen su vida en aguas internacionales, pero cuando llega el periodo de reproducción, ellas vuelven nuevamente al área o específicamente al sitio donde ellas nacieron, por la cual ellas vuelven nuevamente a ese sitio donde donde su progenitora las tuvo. Entonces, irónica cosa de la vida, que cuando llegan lo que encontramos es un sinfín de complejos turísticos, el de Cameron, las olas, etcétera, etcétera, y que al final entonces nos debe dejar un punto de reflexión, ¿verdad? Para entender este tipo de situación. De 7, aproximadamente tenemos 5 en Panamá y lo que estamos haciendo es destruyendo sus casas. Ok, su hábitat. Bien, 220 especies de agua dulce y 1.157 especies marinas. De anfibios tenemos 197 según la UICN. Lo que quiero que vean ahorita entonces a nivel general, cobertura boscosa en el 46, en el 92, lo que tenemos, ¿verdad? Se está perdiendo la cobertura boscosa de áreas importantes como la cordillera de Talamanca, la cordillera central, aquí en la comarca Nuevo Glé, Boca del Toro. Vean pues que ya se están dando los claros aquí en el 2000, ya estamos viendo entonces un claro mucho mayor. El tapón de Darién ya se está quedando prácticamente dando la oportunidad de que esa carretera interamericana la pasen por esa área, ¿verdad? Porque ya prácticamente lo que falta es poco. Vean la degradación ambiental que ocurre en ese sitio en la actualidad. Y para el 2012, entonces, esto es lo que tenemos. La comarca Boca del Toro perdiendo sus zonas vírgenes, Darién, ¿verdad? Y aquí vemos el arco seco que se está agrandando esa área, se está agrandando ese sitio, ¿verdad? Producto de el calentamiento global también, que está golpeando esta área, acrecentando entonces mucho mayor ese terreno con zonas de pastizales. Ok, una especie endémica regional, como les mencioné, la Esterculia petala, el árbol Panamá, lo encontramos en Panamá y Costa Rica. Si ven, esos puntos utilizaron un GPS, un sistema de posicionamiento global, y vean pues que fue tomado en Panamá, fueron georreferenciados en Panamá. Los satélites arrojaron que estaban aquí en Panamá y Costa Rica. Tenemos el Guasuma almifolia, el guásimo, de igual forma también en Panamá y Costa Rica. Ok, otra especie endémica regional, tenemos el guayacán, tenemos el roble, guayacán, tabebuya ochracia, guayacán, tabebuya rosea. Ok, lo que les mencionaba anteriormente, tabebuya, ¿por qué? Porque pertenecen al mismo género, tabebuya, pero ven que esta tiene una cualidad que la hace diferente, esta flor, por la cual entonces es una especie diferente, y lo que hacen entonces es que le agregan entonces este nombre acá, que significa la especie. Género, un nombre científico, está compuesto por género y especie, por la cual entonces tenemos aquí, ¿verdad? El ochracia. Ok. Ok, especies en peligro, Santos. Especies en peligro, se manchó vamos a tener que seguir aquí, se manchó ok, especies en peligro de extinción. Otro subtítulo de este contenido, aquí en Panamá tenemos el paramucho mocino, el quetzal, el águila arpilla, tenemos la guacamaya verde, guacamaya azul y amarilla,
Y nuevamente vemos pues que la guacamaya cambia, con un nuevo nombre acá a la derecha que significa la especie, el género especie, Ara ambigua. Ara ambigua pertenece al mismo género, pero cambia la especie. Arauna y Ara ambigua. Otras especies en peligro de extinción aquí en Panamá, tenemos el venado corzo, tenemos el saíno, tenemos el manatí, tenemos el puma con color, tenemos el conejo pintado y tenemos el tapir. Ok, esta especie, ¿dónde la encontramos? Iset, el manatí o la vaca marina. El manatí. Sí, correcto. ¿Ves? Aquí en Panamá, la vaca marina. En Cunayala. No, ok, le ayudo, pues, ya para finalizar ahí. Ok, la vaca marina la encontramos aquí en Panamá, específicamente en Boca del Toro, en el área de el refugio de vida silvestre San Ponsac. Ok, es una especie acuática. ¿Cómo se llama el refugio, profe, que no se le copió? San Ponsac. S-A-K, SAC, San Pon, P-O-N-D. San Ponsac. Ok, se encuentra específicamente en ese refugio de vida silvestre. Es un tipo estero, donde sus aguas, hay desembocadura de agua dulce, ¿verdad? Tipo río que desemboca en el mar, un estero, y que al final entonces, ¿qué pasa? Que el sitio es utilizado como medio de comunicación, por la cual entonces en el área circulan muchas especies, embarcaciones tipo lanchas que en su momento no tuvieron cuidado con lo que era la velocidad de las propelas, la velocidad de las hélices, por lo cual entonces sus propelas golpeaban y llevaban al punto de llevar a la especie a la muerte, hasta que hubieron regulaciones y el mismo sitio fue considerado entonces como un área protegida por medio de una normativa legal. San Ponsac es el sitio. Ok, entonces voy a dejar de finalizar con esto. Entonces finalizamos. Buenas noches, perdón, Joanis. Ok, con eso entonces damos por finalizado la presentación. Voy a entrar a lo que es la plataforma. En la plataforma entonces les voy a mencionar qué es lo que hay en la plataforma para trabajar en la semana y cuáles son las tareas que tienen ahí para trabajar. ¿Preguntas? Estamos bien, profesor. Yo, por lo menos. No sé si Todo bien, todo bien. Cualquier cosa se le puede escribir al WhatsApp, profe. Sí, correcto. El canal más directo. Juan y se fue. Ok, voy a entrar entonces al curso. Bien, entramos al curso de educación ambiental. Profesor, ¿qué es lo que usted tiene ahí? Bien, vamos a ver. Las lecciones que tengo. ¿Y ahora qué le pasó a esto? Ok, las lecciones que tengo, todas las abrí, van a quedar abiertas. Ya el auditor de la plataforma las revisó, van a quedar abiertas para que ustedes trabajen con ella día tras día. Bien, las tareas, claro está, trabajar en las tareas que sí se puedan trabajar, porque hay una, que es la muerte del mar aral, copien eso, la muerte del mar aral, esa tarea es grupal, entre todos, es un trabajo colaborativo, por la cual lo único que requiero ahí es que ustedes lean el estudio de caso, más no entren, más no agreguen nada en ese enlace, porque al final de cuentas es un trabajo colaborativo. Muy bien. Entonces, en la primera lección correspondiente a la semana 1, ustedes tienen ahí, ok, contenido 1, educación ambiental, que sería el PowerPoint que yo les presenté el día de hoy de educación ambiental. Con ese contenido,
¿Ustedes qué van a hacer? La primera tarea, que es individual. Ustedes van a realizar un mapa conceptual. Ustedes van a realizar un mapa conceptual de ese documento, y aquí les tengo entonces los criterios a evaluar. Con esos criterios a evaluar, entonces ustedes van a trabajar para realizarme un mapa conceptual. Profesor, ¿cuándo se envía? La fecha de envío sería un día anterior a la fecha de finalización del curso, un día anterior. Ya está en la plataforma. Ok, les tengo otro documento, se llama Contenido 2, especies amenazadas. Esas especies amenazadas es un artículo, es un PDF. De ese PDF ustedes van a ver un sinfín de especies en peligro de extinción aquí en Panamá. Este es el documento que reemplaza la gira. Este es el documento que reemplaza la gira. Entonces, luego de ver el documento y ver las especies en peligro de extinción y plantas que hay en Panamá, entonces ustedes me van a realizar un trabajo grupal y vamos entonces a hacer énfasis en esto. Ok, las tareas grupales ustedes tienen la potestad de trabajarlas de forma individual si así lo requieren. Si usted no quiere hacer ninguna tarea grupal con agrupación, entonces usted la puede trabajar de forma individual, ¿verdad? Como usted así lo decide. Ok, entonces la tarea que les tengo con ese documento, especies amenazadas, es que ustedes me van a seleccionar 5 animales en peligro de extinción. Me van a escoger 5 animales en peligro de extinción. Pensé que eran 10, pero vi que luego que son 5. Ok. 5 animales en peligro de extinción. Me van a seleccionar el nombre común, nombre científico. Luego que ustedes seleccionan el nombre común, el nombre científico de la especie, ustedes buscan en internet. ¿Qué cosa? La imagen de esa especie. Zona biogeográfica de esa especie, el hábitat de esa especie, la alimentación de la especie y por último las amenazas en la actualidad de ese individuo. ¿Preguntas? Profe, cuando se refiere a grupal puede ser de 2, ¿verdad? Como ustedes desean, máximo 3. Pueden trabajar 3 y 2, como ustedes decidan. Ok, la estructura que le tengo para ese trabajo, especies en peligro de extinción, sería la siguiente: página de presentación, contenido, conclusiones, la bibliografía, y aquí les tengo los criterios a evaluar. Luego que realiza ese PowerPoint, entonces usted lo envía a la sección de tareas, que ya los llevo entonces a esa área. Foros, le tengo un foro que sería observar este link, tienen que observar este link y me van a contestar la pregunta: ¿cuál ha sido el impacto ambiental del COVID-19 en la naturaleza? Contestan esa pregunta, les tengo los criterios que serían mínimo 2 páginas para la participación en ese foro. ¿Preguntas? Y Seth, Jonathan, que son los que quedaron.